Señor, gracias porque, Señor, ha sido un tiempo hermoso en el que hemos podido relacionarnos como hermanas, Señor, aún, Señor, sentir tu amor a través de cada abrazo, de cada saludo, de la comida, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que seas tú usando a Angie, Señor, poniendo esas palabras que tú ya has puesto en su corazón y en su mente, que ella las pueda expresar, Señor. Señor, que cualquier dolencia física, Señor, seas tú apaciguándola, Señor, y dándole la gracia para poder transitarla, Señor. Te entregamos nuestros corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que ya saben, su Biblia, anotador y a tomar nota. Buenas tardes a todas. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí. Bueno, estamos realmente estoy muy emocionada de verlas a todas, que yo esté aquí hoy con ustedes. Dios tan lindo que me permite eso. Allá los pastores en Misión Rescate les mandan muchos saludos, las otras hermanas también, queríamos venirnos todas querían estar aquí, pero no se podía. Éramos o ustedes o todas las de allá, entonces dijimos, no, después. Entonces, estoy muy emocionada de verlas aquí. Quiero hacer un paréntesis, tengo cronómetro, allá. Tú me vas diciendo, me falta tanto. Ok. Bueno, quiero que oremos. Ya oramos, pero quiero que oremos para que el Señor... Y antes que oremos les voy a contar algo tremendo que le estaba contando a Francesca, ahora que salimos las dos. Cuando comencé a hacer la prédica, hice mi prédica y dije, Señor, falta algo. Esto, me falta un pedazo. Y entonces ya les decía a las líderes, oren por favor porque falta un pedazo de mi prédica. Y entonces me puse a hacer otra prédica y hice otra prédica. Y Señor, falta algo. No sé qué es, falta algo, no sé qué es. Y yo oraba. El Señor decía, esa es tu prédica. Pero hoy mi prédica es la continuación de lo que nos acaba de decir María. Señor, es maravilloso. Hoy vamos a aprender cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que vivir cuando tenemos ese aguijón. Es el propósito de mi sufrimiento. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, doy gracias por cada una de las mujeres que están aquí, doy gracias por sus corazones, Señor, doy gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de ellas, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú usándome, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, y no yo en mis fuerzas, ni yo en mi corazón imperfecto, Señor, queriendo decir cosas que tú no has querido que yo diga. Ayúdame, Señor, porque no es fácil llevar tu palabra, Dios, y hoy quiero, Señor, decir únicamente lo que tú quieres que yo diga, Dios. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Hoy soy una mujer débil en tus manos fuertes, Padre, porque tú, Espíritu Santo, eres el único que tiene la facilidad, el poder para cambiar los corazones de las mujeres que estamos aquí. Hoy te pido que nos consueles, Rey. Hoy te pido que nos abraces, Señor. Hoy te pido que podamos ver tu poder y tu grandeza, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero entonces que me acompañen, por favor, a Job. Job es un libro bello. Entonces vamos a trabajar allí en Job. Vamos a leer, es un texto largo, pero ustedes que son tan juiciosas y hacen devocional todos los días, entonces no les va a parecer tan largo. Entonces dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todas ya? Job 1. Job 1. Entonces dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos,
Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo toda la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probar, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeanos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contarse. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contarse. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con estas noticias. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contarse. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y, de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contarse. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. ¡Qué tremenda historia! ¿Cuántas cosas le pasaron a Job? Muchas cosas inesperadas le sucedieron a Job. Le llegó el sufrimiento de un momento a otro, de un instante a otro, y muchas situaciones difíciles ese día. Imagínense cómo fueron los siguientes días de Job, o al atardecer, o al anochecer, mientras Job recibía estas noticias. Ahora, ¿de dónde está el origen de estas noticias? El origen de estas situaciones, el origen de nuestro sufrimiento. Vamos a encontrar nuestra respuesta en Génesis. Vamos a ir a Génesis. Busquen Génesis 3, 16, 19. Mientras ustedes lo buscan, yo les voy contando que antes de la caída, en Génesis 1 y 2, a nosotras se nos revela una vida perfecta. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay necesidades. En Génesis 1 y 2 todo es perfecto. No nos envejecemos, somos bellas, no hay problemas, no hay nada. Pero cuando llegamos a Génesis 3, aquí está y otra es la historia. Vamos a leer. Génesis 3, 16, 19. Miren lo que dice. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso trae sufrimiento y dolor muchas veces, ¿verdad? Queremos controlar el esposo, sí, y el esposo y los hijos y la empresa y el jefe, todo lo queremos controlar. Y eso nos trae situaciones difíciles, ¿verdad? Sí. Bueno, 17 dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené no comieras,
La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y eso es lo que nos pasa ahora. Eso también trae dolor y sufrimiento, muchas veces. 18. Te producirá espinos y cardos, dolor también, aunque comerás de esos granos. Y con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. ¿Esto qué significa? Muerte. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Fíjense en cómo este texto nos enseña que en Génesis 3, en la caída, entra la muerte y con la muerte entra el sufrimiento y el dolor. Entonces es desde allá, desde Génesis, donde nosotras decimos, pero ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Pues porque ahora estamos y vivimos en un mundo caído. Ya no vivimos en un mundo perfecto como Génesis 1 y 2. Ahora estamos en un mundo caído y por eso nos pasa todo lo que nos pasa. Entonces, nosotras vemos nuestra vida afectada por muchas cosas. Los problemas, el dolor, las situaciones difíciles, el pecado de otros, aún nuestro pecado nos causa muchas veces sufrimiento y dolor. Ahora vamos a volver a nuestro texto. Job. Cuando me puse a leer Job, hubo algo que me llamó profundamente la atención. Y yo creo que a ustedes también, cuando les cuento. Vamos a ver Job 1:1. Miren lo que dice Job 1:1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ahora vamos a leer Job 1:8. ¿Lo tienen? ¿Lo están mirando en su Biblia? Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y miren lo que le dice. Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y miren lo que dice Job 2:3. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Qué tremendo que el Señor nos diga 3 veces lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos dice esas 4 cosas de Job? ¿Por qué el Señor hace énfasis en el carácter de Dios? Job es tremendo porque lo que podemos concluir aquí es que Job amaba a Dios. Con estas 3 características nos damos cuenta de eso. Job permanecía hablando con Dios. A pesar de su perverso corazón, Job tenía intimidad con Dios. A pesar de sus sentimientos, de sus emociones, a pesar de todas esas cosas, Job estaba pendiente de cumplir con los mandatos, las normas, los preceptos que en ese tiempo estaban en la ley, entonces se tenían que cumplir, porque Job amaba al Señor. Y muchas de nosotras amamos al Señor. Lo más importante aquí es pensar, y yo me hacía la pregunta, ¿pero por qué nos dice 3 veces lo mismo? ¿Por qué el Señor repite eso? Y es muy importante que entendamos que el Señor está más interesado en nuestra belleza interior que en nuestra belleza exterior. Por lo tanto, el Señor permite esto y empieza a trabajar con nosotras en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque es que lo interior es lo que nos va a sostener en las pruebas. En ese aguijón del que hablábamos ahora, lo que tú tienes en el corazón es lo que te va a sostener, no lo que hay en el exterior. Ese carácter de sumisión a Cristo es lo que te va a sostener a ti. Ese conocimiento íntimo del Señor es lo que nos va a sostener. Miremos 1 de Pedro 3:4. Búsquenlo en su Biblia, que yo escuché las hojitas. No se escuchan mucho las hojitas. 1 de Pedro 3:4. Bueno, vamos a leerlo allá. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior,
la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Pongámonos a pensar en esto. Nos encanta ir al salón de belleza, ¿verdad? Nos encanta vernos bellas. Gastamos dinero en las idas al gimnasio, en que me hagan el masaje, en que no quiero ir gordito. Gastamos el dinero en la pata gallina. Hay que comprar la cremita para que nos ayude con la piel. Así como decimos coloquialmente, la pata gallina. Bueno, y también gastamos horas, tiempo, en, es que quiero que me quede más claro mi pelo, entonces voy al salón de belleza, son 4 horas, no importa. Yo me puedo quedar 4 horas aquí a que usted me arregle mi pelo del color que yo lo quiero. Entonces gastamos dinero y gastamos tiempo, ¿verdad? Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo gastas en leer palabra, hacer devocional? Ya estoy viendo caras. Estoy viendo esas caras. ¿Cuánto tiempo gastas en leer la palabra, orar, arrodillarte en la madrugada, usar el tiempo en llamar a tu amiga, oremos? ¿Cuánto tiempo gastamos en eso? Dios está más interesado en nuestro corazón, en lo interno, que en lo bonitas que nos podamos ver. Dios no nos ve tan bonitas, no le interesa que nos veamos bonitas por fuera. Ni el tenis que se puso fue de marca, ni el jean le quedó coordinado con la blusa. No, el Señor no mira eso. El Señor mira tu interior. Y esto, así como la ida al gimnasio y eso nos gasta tiempo, esto nos debe requerir más tiempo. Debemos pasar tiempo con el Señor. Si nosotras no pasamos tiempo con el Señor, entonces el Señor no va a poder hacer lo que tiene que hacer en nuestro corazón. Nosotras necesitamos conocerlo, nosotras necesitamos interesarnos por su carácter, qué piensa, cómo hace, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Necesitamos interesarnos por conocer sus atributos, su amor. Necesitamos conocer cómo y por qué el Señor nos perdona. Muchas dicen, no, sí, yo me sé los atributos. Sí, el Señor es fiel. Otro. El Señor es amoroso. Sí, el Señor es amoroso. No lo conocemos. Y cuando estamos en las pruebas, va a ser muy difícil que yo pueda pasar esa prueba, o cuando tengo ese aguijón del que hablábamos, va a ser muy difícil que yo pase esa prueba. Quizá la pase, pero sin Cristo es más difícil. Tenemos que conocer al Señor, tenemos que esforzarnos y ir delante del Señor cada mañana. Es lo único que nos va a sostener en las pruebas, lo único. Invertir ese tiempo importante en el Señor. Finalmente tenemos que trabajar en lo que prevalece. ¿Qué es? Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que trabajar. Esto es lo que nos va a sostener. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene el sufrimiento, ahí es donde vas a tener de dónde agarrarte, del Señor. Ahí es donde van a empezar a venir textos que tú has aprendido, textos que tú has memorizado. Ahí es donde tú vas a decir, la palabra dice que, y entonces yo voy a sentirme confiada y reposada en Cristo. Si ustedes no están fuertes en el Señor, si ustedes tienen pereza de su devocional, si ustedes tienen pereza de leer el libro que les va a ayudar a fortalecerse, si ustedes tienen pereza de llamar a la amiga, oremos, va a ser muy difícil pasar esa prueba con esa espina que tenemos. Y todas la tenemos, no nos salvamos ninguna, todas tenemos esa espina. Entonces, vamos a ir otra vez a nuestro texto en el verso 15, capítulo 1. Miren lo que dice. Cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores.
Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercer mensajero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contárselo. Y el verso 18 dice: no había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa con los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Qué vivió Job? Muchas cosas ahí. Vivió asalto, robo, muerte de sus trabajadores, muerte de sus hijos, y con eso vienen más cosas. Una situación económica que ya no es la que Job tenía antes, una situación familiar porque quedó su esposa diciendo cosas que no eran. No solamente es la situación que se presenta, sino lo que viene detrás de esa situación. Y bueno, después, ¿qué le pasó a Job en la segunda prueba? Vino la enfermedad, ¿verdad? Ok, entonces no es fácil tener esas pruebas, el aguijón, pero tenemos que aprender a pasar sobre esas pruebas. El mes pasado, hace 2 meses quizá, estuve hablando con una señora. Ella tiene más o menos 50 años. Y esta mujer es casada, tiene una hija de 15 años. Entonces, a su casa llegó el COVID. Y a la semana que llegó el COVID, su esposo fallece. A los 3 días, su hermano fallece. Y a los 2 días, su mamá fallece. Esta mujer estaba devastada cuando hablé con ella. Estaba muy mal. Era como Job, noticia tras noticia. Y cuando hablaba con ella, había muchas cosas que ella decía, muchas cosas que ella contaba, pero el mantenerse en el Señor, el haber conocido al Señor, es lo que ella me decía: no estoy loca, por Dios. Solo porque ella ha mantenido tiempo, ha sacado tiempo en estar con el Señor. Y ahí es donde nosotras tenemos que ir. ¿A cuánto tiempo? La pregunta que yo les hacía: ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en pasar tiempo con el Señor? Esta mujer estaba devastada realmente. Y mi pregunta: ¿han pasado situaciones así? Ese esposo, como decía Mariana, el esposo de primera de Pedro, ese, o quizás la muerte de una persona cercana a ustedes. ¿Han visto cómo quizá viene el sufrimiento de un momento para otro en sus vidas? Ese bebé que estaban esperando y quizás falleció. Esos hijos rebeldes, como decía Mariana ahora. ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? Eso que te produce dolor y sufrimiento, ¿qué es? Los nietos quizá una hospitalización de alguna persona cercana a ustedes. Esta semana fue mi papá. O una enfermedad que llega sin avisarles. O quizás los exámenes médicos de alguna enfermedad. O quizás un colapso económico. Una ruptura familiar. Un pleito civil. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de ustedes? Usted ya tiene que identificarlo. Quizás es ese bebé que le has pedido a Dios y no ha llegado nunca. ¿Cuál es ese sufrimiento y dolor que hay en tu corazón? Esa espina de la que hablábamos ahora. ¿Cuál es? Yo sí he pasado por esas situaciones. ¿Otra mujer ha pasado por eso? Todas, ¿verdad? Bueno, cuando yo me casé con Juan hace 18 años, nos casamos y parecía que todo estaba, mejor dicho, maravilloso, color de rosa. Pero de un momento a otro, quebró la empresa. Y quiebra la empresa, perdemos el carro, nos tenemos que ir del lugar donde vivíamos, ya no teníamos las comodidades que habían, viene una quiebra económica tremenda. Era como un castillo de naipes, que uno va que se va
ve que se va como desvaneciendo, se va cayendo, se va cayendo, que se va cayendo. Y en muy poco tiempo han pasado por situaciones así. ¿Les ha tocado vivir cosas así? A todas, ¿verdad? Bueno, pero hay noticias y buenas. La historia de Job, la historia de la mujer que yo les estoy contando, la historia que les acabo de contar de mi vida. Y sé que la historia tuya, la que tienes ahí en tu cabeza, esas situaciones pensamos que son inesperadas, que nos llegaron a nosotras de un momento a otro. Y quizás para ti sí y para mí, pero para Dios nunca son inesperadas. Dios tiene todo en su perfecto control. Vamos a ver qué dice Job 1, 6, 12. Del 6 al 12. 1 del 6 al 12. ¿Lo tenemos? Yo no, ya. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? El Señor le preguntó. Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás. El Señor fue el que preguntó: ¿te has fijado en mi siervo Job? Ahí pueden poner su nombre. ¿Te has fijado en Kelly? ¿Te has fijado en Mariana? ¿Te has fijado en Katy? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Pero miren lo que dice. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y miren la respuesta del Señor. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Miren lo que sigue diciendo. Haz lo que quieras con todo lo que posees, pero no le hagas ningún daño físico. Ahora miren lo que dice Job 2, 3, 6. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, pie por pie: cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Miren lo que dice el Señor. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. ¡Wow! ¿Verdad? Muy bien. Dios sabía lo que iba a suceder con Job. Dios sabía que Satanás le iba a destruir todo lo que Job tenía, que iba a quemar todo, que le iba a quitar su economía. El Señor sabía eso. Y también sabía que más tarde iba a afectar su salud, en su segunda prueba que está en Job 2. Dios sabía cuándo sucederían las cosas, cómo sucederían las cosas, de qué manera sucederían las cosas. Todo lo sabía el Señor. De hecho, fue Dios quien le dio el permiso a Satanás para que le sucedieran esas cosas a Job. ¿Se acuerdan la espina de la que hablábamos? Bueno, es el Señor el que permite esas cosas. Y aquí es donde nosotras tenemos que agarrarnos de la palabra para poder pasar por ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo, porque el Señor es soberano, porque el Señor es fiel. ¿Se acuerdan que hablábamos? Tienes que saber los atributos. Bueno, aquí es donde la palabra se vuelve viva para nosotras y cada texto empieza a hacerse real en mi vida porque lo tengo aquí. Vamos a ver Isaías 14, 24. Isaías, usted mira en la mitad de la Biblia y busca ahí Isaías. ¿Lo tenemos? Isaías 14, 24. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Miren lo que dice el Señor.
sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como lo he decidido. El Señor ya decidió algo en tu vida, ya lo planeó y va a hacerse de la forma en que Dios dijo que se iba a hacer. Dios todo lo ve, Él es soberano. ¿Saben qué es soberano? Hace lo que le place. Ese es uno de los atributos. Hace lo que le place. Y porque Dios es todopoderoso, Él quita y pone reyes. Él hace lo que quiera en tu vida. Con su palabra Él creó la tierra, Él creó todo, los animales, todo, nos creó a nosotros. Él lo sostiene todo. Hace el clima, la naturaleza, cada animal, cada cosa creada es hecha por Dios. Es el dueño del universo, Él es todopoderoso. Otro de los atributos que tenemos que recordar, Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Otro de nuestros atributos, Él todo lo ha planeado y todo va a suceder, como dice en el versículo, tal como el Señor dijo que sucedería. Pero tenemos otro versículo que también nos va a ayudar. Salmo 103, 19. Búsquenlo allí. ¿Lo tenemos? Salmo 103, 19. Dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. ¡Qué lindo Dios! Dice, Dios está sentado en su esplendoroso trono. Allí está sentado el Señor. Nada se ha salido de sus manos. Él está sentado allá en tranquilidad, sin estrés, sin preocuparse, sin estresarse. Dios está viendo todo lo que pasa, porque Él gobierna desde el cielo. Él dice, así ya sé que eso le iba a pasar. Así eso iba a pasar. Sí, eso también. Así es el momento. Él sabe. Todo lo sabe el Señor. Todo lo que está pasando en tu vida, Dios sabe que iba a pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? No preocuparnos por pensar que esta situación inesperada, Señor, esto te salió de las manos, Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? No, porque es que Dios sabe que eso tenía que pasarte. Esa situación difícil tenía que suceder. Ahora miremos Isaías 46, 10. Dice así, ¿lo tenemos ya? Dice así, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¡Wow! Tremendo el Señor, cómo nos levanta con estos versículos, ¿verdad? Nuestro futuro, está diciendo aquí el Señor, tu futuro está en las manos del Dios fuerte, del único, grande y temible, el que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, sabe todo lo que va a pasar antes de que sucedan las cosas porque Él lo tiene perfectamente planeado. Nada se le sale de su perfecto control, ni de sus manos. Y porque, como ya hemos dicho, Dios hace lo que le place, Él es soberano. Y Él es soberano en tu vida, quieras tú o no quieras tú, te parezca a ti o no te parezca. Él es soberano y va a hacer en tu vida lo que Él quiera. Sus planes, es lo que tenemos que tener en cuenta nosotras, siempre son buenos. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Recuerdan ese versículo, verdad? Entonces, esa enfermedad por la que tú estás pasando o la enfermedad por la que está pasando una persona cerca a ti, el Señor la tenía planeada. Eso que pasó con ese bebé, el Señor lo tenía planeado. Lo que está pasando con tus papás, con tus suegros, con tus tíos, con tu familia, eso el Señor lo tenía planeado. Lo que nos estaba contando Jennifer ahora, no sé dónde está Jennifer, lo que nos estaba contando Jennifer ahora, el Señor lo tenía planeado, todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Descansar en el Señor, porque Él tiene todo bajo su perfecto control. Él es el Dios fuerte y como decíamos ahora, nosotras somos débiles. Ante las situaciones, entre comillas, inesperadas para nosotras, no podemos hacer nada más que orar. No podemos hacer más, porque el Señor tiene todo bajo control y Él sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer entonces yo?
correr al Señor. Miremos qué dice Romanos 12, 2, la parte B. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena. Muy bien, sí. Siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta en cualquier situación, aun cuando estemos sufriendo, aun cuando nos cueste, aun cuando tengamos dolor, aun cuando lloremos, aun cuando después de que se fue el esposo de la casa entré al cuarto y cerré mi puerta y lloré. Bueno, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta en la situación que tú estás viviendo. Así que debemos descansar. Podemos ver en esa situación lágrimas, tenerlas, claro. Puede haber momentos de angustia en tu vida, sí. Dificultad, sí. Tristeza, sí. ¿Te vas a sentir agobiada? También. ¿Te vas a sentir perseguida? También. Triste, sí. Todos los sinónimos que quieran poner ahí. Pero nosotras no podemos olvidar que Dios tiene todo en su perfecto control. No podemos olvidar que Dios es soberano, hace lo que le place en tu vida. No podemos olvidar que Dios es poderoso. No podemos olvidar que Dios es fiel. Y ese es un atributo que tenemos que estudiar, bien estudiado. ¿Fiel para qué? Bueno, será un paréntesis. Esto les queda de tarea. No vamos a hablar de eso. Entonces, en tu situación, en mi situación, en todas las situaciones, nada se le sale de las manos al Señor. Les voy a contar una historia. Hace 3 años vengo manejando niveles de ferritina muy altos. Y entonces, esos niveles es debido a un medicamento que me pusieron y me lo pusieron mal. Entonces, mis niveles son muy altos. Y entonces, el mes pasado llegaron los exámenes y cada mes tiene que bajarme la ferritina. Pues no, el mes pasado subió y entonces yo llamé a los pastores, no, por favor oren por mí porque esto me está dando re duro, necesito que oren por mí. Y llamé a las esposas de los pastores y les dije, oren por mí porque esto me está dando re duro, me siento terrible. Entonces, bueno, ellos hicieron su parte. Dios tan lindo que hay esos medios de gracia. Aprovechen los medios de gracia que ustedes tienen aquí en la iglesia. Y entonces, después de ver el examen, de que me diera duro el examen, llegué a mi casa y me acosté. Y entonces me puse a pensar, a meditar en el Señor, a orar. Y entonces pensaba, ay Señor, hace 3 años tú sabías que eso me iba a pasar. Tú sabías que ese medicamento iba a ser mal suministrado. Tú sabías quién lo iba a poner. Tú sabías después de que me lo pusieron cómo me sentía de mal. Tú sabías, Señor, que yo no podía respirar. Y empecé a pensar tantas cosas de cómo me sentía hace 3 años. Y le decía al Señor, pero Señor, tú sabías que hoy la ferritina iba a subir. Y también sabías que iba a estar aquí en mi casa diciendo esto. Y también sabía el Señor que me iba a sentir de la forma en que me sentí. Y el Señor sabía que iban a estar los pastores para orar por mí. El Señor todo lo sabía. Entonces, cuando hice toda esta meditación, me puse a pensar, entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces todo esto empezó a hacer que yo me sintiera, estoy en manos del Señor, lo que hablábamos ahora, y no puedo hacer nada. Y Dios sabía todo, Él es soberano. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él hace lo que Él quiere en mi vida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No preocuparme. El Señor sabe. Entonces llamé, ya estoy bien, ya no tengo que orar más por mi relax, ya. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso así? ¿Porque yo soy muy fuerte y muy espiritual? Bueno, no. ¿Porque yo soy firme en el Señor y porque tengo un esposo pastor? Bueno, no. Eso pasó
Porque el Señor es fuerte. Porque yo soy muy débil. Porque el Señor fue el que me sostuvo. Porque el Señor fue el que me recordó palabra. Porque el Señor fue el que metió la mano en el corazón y dijo, a ver, ubique, mire lo que dice la palabra. Fue el Señor el que hizo la obra. Yo no podía. Yo estaba acostada en mi cama, Señor, pero ¿por qué? Pero Señor, pero es que este subió, pero Señor. Pues es el Señor. Entonces descansemos en el Señor, porque Él todo tiene en su perfecto control. Él sabía eso que me iba a pasar desde el inicio, desde la creación. Él sabía que ese día yo iba a estar en mi cama diciendo, Señor, pero tú eres poderoso, pero tú sabías, pero tú coordinaste todo así, Señor. Entonces el Señor decía, entonces descansa en mí, entonces tienes que depender de mí. ¿Por qué? Porque somos mujeres débiles. Entonces yo tengo que ir y refugiarme en Cristo, en el que es fuerte. Yo no puedo sola. Tú no puedes sola en tu situación. Tú tienes que permitir que el Señor haga algo en tu vida, en tu corazón. ¿Y cómo permitimos eso? Cuando estoy postrada delante del Señor. Entonces el Señor viene y hace lo que tiene que hacer en mi corazón y me cambia. Y me hace que depender de Él, entender que Él es soberano, entender que Él es el poderoso, entender que Él es el fiel. Yo no. Eso pasó ese día y al final me daba cuenta que Él era el que me había sostenido en ese momento, que Él era el que me había fortalecido, que Él era el que tenía la situación en su perfecto control. Y yo tenía que, ¿qué hacer? Descansar, mirarlo a Él y descansar, reposarme en el Señor, correr a sus brazos, entender que Él es mi refugio, Él es tu fortaleza, Él es el Rey en tu vida, Él es el que hace la obra, no la haces tú, es Él. Cada prueba, cada paso por el sufrimiento, entonces nos debe llevar a depender más del Señor. Nos debe llevar a postrarnos ante el Señor. Nos debe llevar a darle gloria a Dios, a honrarlo a Él. Porque solo Cristo merece que nosotras hagamos eso, solo Él. Él es digno de gloria y Él es digno de honra. Solo Cristo lo merece. Algunas veces ustedes han dicho, Señor, en serio, no acabo de salir de esta y ya viene la otra. De verdad, Señor. O sea, Señor, me pasó la semana pasada esto y ahora esto. Ay, Dios, ahora sí ya no voy a poder más. Ahora sí yo ya no puedo. Bueno, sí, todas decimos eso alguna vez. Eso sucede. Sucede que uno le diga al Señor, ¿en serio, Señor? Bueno, es más o menos lo que vivimos, lo que le pasó a Job. Job también dijo, otra cosa, de verdad, esto también. Pero vamos a ver qué pasa en el verso 20. Vayan allá. Dice, ay, dejé mi agua allá abajo. Ay, perdón, no voy a bajar por mi agua. Esta es mía. Esta. Gracias. Bueno, el 20 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Ahí estamos nosotras. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Vamos a ver hasta ahí. Hay tres cosas que Job hizo. Una, rasgó sus vestiduras. Dos, se rasuró la cabeza. Y tres, se postró en el suelo para adorar. Tres cosas, vamos a explicarlas. ¿Qué significa eso? Bien, ¿qué significa rasgar sus vestiduras? Quizás esto nos parece extraño a nosotras no hacemos eso y a veces más bien cuando estamos jugando tenemos una situación como chistosa, decimos, ay no, me voy a arrancar las vestiduras, pero realmente no lo hacemos, es algo que hacemos en juego. Bueno, en ese tiempo no era un juego, en ese tiempo para los judíos esto mostraba expresiones y sentimientos intensas, como de desesperación, de angustia, ¿sí?
eso era como, expresaba dolor, humillación. Eso era lo que expresaba, ira, tristeza, mucha tristeza. Y las personas lo hacían cuando tenían un profundo dolor. Entonces, trayéndolo a nosotras, es algo así cuando lloramos amargamente por la situación en la que estamos, por el aguijón que el Señor nos ha puesto, o por el sufrimiento y el dolor que estamos pasando, ¿sí? Ahora, si vamos a se rasuró o se afeitó la cabeza, el cabello en esa época y en toda la Biblia es visto como la gloria de una persona, ¿sí? Es una expresión de valor. Entonces raparse la cabeza era el símbolo de la pérdida de esa gloria personal. Es como cuando ya no tenemos fuerzas nosotras para caminar y entonces decimos coloquialmente, tiré la toalla, ya no puedo más, estoy muy cansada, no puedo, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Y en mi situación difícil, entro en mi cuarto y me desplomo en el piso a llorar. O yo me meto en el baño, yo voy al baño y me siento en el piso a llorar. Bueno, ese es el momento. ¿Sí lo han vivido? ¿O soy yo la única? No. Todas lo hemos vivido, ¿verdad? Sí. Pero hay algo maravilloso en este texto. Y es la tercera cosa que hace Job. Dice, se postró exactamente y adoró. En este momento, lo que nos está diciendo ahí es que adoró, pero con un corazón con sumisión, con gran sumisión, diciendo, sí, Señor, ya, no puedo más. O sea, tú lo estás haciendo, ya. Adoró al Señor. Eso es lo que está queriendo la expresión mostrarnos. No podemos pensar que ahí cuando se tira al piso es un colapso por la aflicción que está pasando. No, es por la adoración, porque dice, ya no puedo más, Señor. O sea, lo que estás haciendo es porque tú quieres. Entonces aquí te entrego todo lo que soy. Eso es lo que está pasando ahí con Job. Y en el verso 21 y 22 nos van a corroborar esto. Miren lo que dice. 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job entiende que es el Señor el que le ha puesto ese aguijón del que hablábamos antes, el que le ha puesto esa prueba y ese sufrimiento. Y cuando él entiende eso, él se postra y dice, sí, Señor, en acto de sumisión a Cristo, gran sumisión a Cristo. Y el verso 22 dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y muchas veces nosotras, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Esa situación no me tenía que llegar. Y entonces culpamos al Señor, pero no nos damos cuenta lo que faltó en mi prédica que estaba en la de Mariana, que ¿qué es? ¿Qué era? El Señor hizo todo esto con un propósito, el aguijón, que no nos lo va a quitar, porque nos tenemos que bastar su gracia. Muy bien. Entonces, hay otra cosa muy importante que tenemos que ver aquí. Tú y yo podemos recibir las pruebas, las dificultades y el sufrimiento de dos formas. Una, con conmiseración o con adoración, que fue como la recibió Job. Y hay momentos en que somos muy conmiserables con nosotras mismas, ¿se dice así? Y entonces decimos, Señor, yo pobrecita, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso es conmiseración. Señor, ¿pero por qué? Señor, y nos quejamos y lloramos y no entendemos lo que el Señor hace porque no queremos. Y el Señor nos dice y nosotras no entendemos. Y el Señor vuelve y dice en el devocional y nos hacemos las locas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede a mí, Señor? Y lloramos y
conmiseración. Bueno, no podemos nosotras recibir las pruebas así, ni caminar por la prueba así. Tenemos que hacerlo con alabanza y adoración. Ajá, Señor, tú lo mandaste, es bueno para mí, pero me duele. Bueno, llora, porque el Señor no dijo que no te iba a doler. Sí, pero es que me cuesta. Sí, nos cuesta, hay que esforzarse, pero el Señor no dijo que no te tenías que esforzar. Pero es que es duro. Sí, es duro, hay situaciones muy difíciles como la de la señora que les conté, pero el Señor no dijo que no las íbamos a pasar. Entonces tenemos que hacerlo alabando al Rey, sometiéndonos a su poder, a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Ya me vas a sacar de aquí. Es el cronómetro. Ay, perdón. Ay, no, perdón, se me está pegando lo de Mariana. Concentrémonos. No me saques aún. Bueno, ya casi va a acabar. Bueno, entonces podemos llorar y podemos tener lágrimas y podemos ir y encerrarnos en el baño como hago yo y llorar. Pongo un banquito, me siento en el banquito y lloro. Claro, lo podemos hacer. La palabra nos dice, el Señor nos dio las lágrimas. Calculen, si nos dio las lágrimas porque tenemos sentimientos, podemos llorar y está bien que lo hagas, pero no te puedes quedar ahí. No es la forma. No te puedes quedar ahí quejándote. Que esas lágrimas sean de alabanza y gozo. Ok, entonces, si nos vamos a mirar la historia de Jesús en Getsemaní, que también hablábamos de lo mismo, dice, el Señor Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es lo que Él dice, ¿verdad? Y es un momento en el que nosotras en las pruebas a veces estamos así, en el dolor y en la dificultad. Señor, pero yo no te veo. Señor, pero ¿dónde estás? Señor, pero ¿por qué no estás? Bueno, el Señor sí está todo el tiempo, pero nosotras somos las que no lo vemos. Pero Jesús también sintió eso. Por eso es que dice la palabra que podemos correr y entrar en sus atrios con libertad. Es por eso que dice eso. Pero entonces Jesús tiene una segunda frase y es: encomiendo mi espíritu en tus manos. ¿Qué significa eso? Alabanza, gloria al Señor. Ok, Señor, tengo que pasar esto, pero hay un propósito tuyo, y entonces que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Me encomiendo a ti. ¿Es difícil? Sí, pero me encomiendo a ti. Hago lo que tú quieras porque tú eres soberano, porque tú eres poderoso, porque tú eres fiel. No importa la situación que tú estés viviendo, esa debe ser la forma en que nosotras actuemos. ¿Por qué? Porque le conocemos, si es que lo conocemos. Ahora, si Jesús, nuestro Rey y Señor, adora al Padre en el momento más difícil de su ministerio, nosotras debemos seguir el ejemplo de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. En el momento de prueba y dificultad y sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Caer a los pies del Señor, en adoración, en humildad, en humillación delante de Cristo, para mostrar, sí, Señor, soy débil. No, para mostrar que Él hace su voluntad en mi vida, que lo que Él diga es perfecto para mí, y que aunque me duela, voy a pasarlo porque su voluntad es buena y perfecta, y entonces es lo mejor que me puede pasar a mí, ¿sí? Primero entonces debo buscarle. Entonces muchas veces en la situación difícil, yo no veo el noticiero, pero cuando era pequeña sí, entonces estaba Anita, la del noticiero, y entonces ella, nosotras, situación difícil, ay, ¿qué será que dice el noticiero Anita hoy? No, entonces hagan así con sus hijos. Bueno, no es el psicólogo que está por ahí, es el Señor. Tenemos que ir donde el Señor. Por eso es que el Señor dice 3 veces lo del carácter de Job, que lo hemos visto al principio.
refugiémonos en Jesús nosotras entonces. Y así como Jesús se refugia y se encomienda al Padre en ese momento, nosotras debemos hacer lo mismo, exactamente igual. Aquí el cronómetro me está haciendo correr. Voy a concluir. Bueno, ahora, en este momento ustedes y yo estamos pasando esas dificultades, esos momentos difíciles, esas situaciones de dolor y sufrimiento. Las estamos pasando, todas las pasamos. ¿Qué hay que hacer? Corre a los brazos del Señor, arrodíllate delante de Dios, ve donde el Señor, conoce al Señor, conoce cómo es su amor y su perdón, conoce cómo Dios te abraza. Cuando ustedes van allá, comienzan a ver milagros tremendos en su vida, comienzan a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, comienzan a darse en cuenta que los versículos son reales y la palabra es real. Lo que ustedes tienen que hacer es correr al Señor, entender que eso que está pasando es perfecto para su vida. Allá es donde tenemos que ir, allá es donde tenemos que postrarnos, llorar con Cristo. Pero si tú estás hoy aquí y dices, pero ¿cómo en una situación difícil ellas pasan con gozo? No entiendo, yo no. Si tú eres esa situación, entonces tú tienes también que correr a Cristo y decirle, Dios, abre mis ojos y déjame ver, déjame sentir eso. Humíllate delante del Señor, pídele perdón al Señor, clámale para que te salve, clama para que el Señor te permita experimentar eso que otras están viviendo y que tú no estás viviendo. Dile al Señor, abre mis ojos porque necesito de ti, necesito conocerte, necesito esa paz que ellas tienen en esas cosas locas y duras que cuentan, pero yo no lo siento. Necesito de ti. Si estás en un caso, el primero, o en el segundo caso, tenemos todas que entender que somos débiles y que solo Cristo es fuerte para levantarnos y que nosotras tenemos que ir a postrarnos delante de Él. Puedes venir ahora. Amén, mujeres, yo les quiero, antes de terminar esta parte, ¿cuántas de ustedes sienten, o más que sienten, creen que son las segundas que Angie está hablando? Esas mujeres que dicen, Señor, yo quisiera saber que estoy en manos de un Dios fuerte, pero me siento desprotegida, me siento abandonada, me siento que esto no tiene por qué haberme pasado a mí. Así que yo te pido que si estás en ese grupo o estás en el segundo grupo, que necesita ser fortalecida, porque si no estamos ahora en una gran prueba, quizás mañana podemos estar en una gran aflicción o Dios destinar una espina para nosotros. Así que ya seas el primer caso o el segundo caso, yo te voy a pedir que te pongas de pie, para juntas poder orar y poder pedirle al Señor fortaleza para que mientras pasemos por el fuego, mientras pasemos por el agua, tengamos la certeza de que Cristo está con nosotras. Por eso la invitación de Angie, escudriñemos su palabra. La única manera de mantenernos firmes en los momentos más difíciles es fundamentadas en su palabra. Lo aprendíamos hace unos domingos. Esa es la roca. Cada palabra, cada promesa que el Señor nos ha dado en su palabra son las que nos van a sostener cuando esas tormentas vengan a nuestra vida y que nos van a mantener firmes. La tormenta va a venir tanto en el terreno arenoso como en el rocoso, pero las que estamos sobre la roca, sobre la palabra del Señor, no vamos a caer. Así que te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Qué hermoso es. A mí me encanta levantar las manos porque me hace entender que no hay fuerza en mí suficiente para sostenerme en medio de la prueba. Y me hace entender, Señor, tu gracia es suficiente. Señor,
Señor, tu gracia es todo lo que necesito. Y fue esa gracia que se derramó en la cruz del Calvario cuando Dios mostró tu amor. Tú quieres saber si Dios te ama. Tú estás preguntando, Señor, pero si me amaras no estuviera en esta situación. Miremos a la cruz y ahí vamos a poder ver el gran amor del Señor. Ese incomprensible amor, ese amor que ni tú ni yo merecíamos. Lo que merecíamos era el infierno, era ser castigadas eternamente. Y Dios en su soberanía nos escogió, nos dio vida nueva y hoy caminamos en un poquitito de este tiempo, pero tenemos la promesa de un tiempo eterno en la presencia del Señor. Estos son poquitos años que vamos a estar acá, muy poquitos años. Pueden ser 10, 15, 20, 30. No vamos a vivir más de 100 años, así que lo que tenemos aquí es poquito tiempo y tenemos una eternidad. Si nos arrepentimos y si corremos a Cristo en arrepentimiento y fe, asegurada una eternidad con Él. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a recordar de ese amor incomprensible que el Señor tuvo por nosotros. Amén. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús.
por esas manos, Señor, que fueron atravesadas, esos pies que fueron atravesados, Señor, para darnos salvación, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, quizás nosotras tenemos alguna espina en nuestra carne, Señor, pero nos recuerda, Señor, que igualmente, Señor, tenemos una eternidad victoriosa, Señor. Señor, las estacas pasaron por tus manos, por tus pies, Señor, pero al tercer día, Señor, resucitaste, venciendo a la muerte, Señor, venciendo el poder del pecado, Señor. Y gracias a esa obra, hoy tenemos vida eterna, Señor. Enséñanos a no ver con ojos naturales nuestro momento, Señor, a ver más allá en la eternidad, Señor. Señor, que tu carácter está siendo formado en nosotras, Señor, que nos está santificando, Señor, con cada día que pasa, que permanecemos en tu palabra, Señor. Estamos siendo santificadas, Señor. Gracias, Señor, por tu ejemplo, Señor. Señor, queremos ser como tú, Señor. Señor, gracias porque no nos has abandonado, Señor. Gracias porque tus ojos están abiertos, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Porque tu cuidado, Señor, y tu mano no se ha cortado, Señor. Cada día, Señor, coronas nuestros días con nuevas misericordias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros en las manos de un Dios fuerte, un Dios, Señor, que venció a la muerte, Señor. Nada nos apartará de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque nadie nos arrebatará de tu mano, Señor, ni el más duro dolor, Señor, nos arrebatará de tu mano. Nada nos separará del amor de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Mujeres, y amén. Toda la gloria sea al Señor. Vamos a terminar este tiempo. Gracias. Lo estamos terminando en cronograma. Y antes de terminar, yo quiero que oremos por Angie. Tenemos un detallito, no sé quién lo tiene. No, el detallito para Angie. Ah, ok, perdón. Tenemos un detallito para Angie con mucho amor. Algo muy pequeñito. Ah, nos dimos corriente, ¿verdad? La gloria, la presencia. Un regalito para Angie para que lo pueda usar. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de Angie, por haberla traído desde tan lejos. Pronto. Gracias, Angie, por la palabra. La próxima te prometemos que tendremos un cronómetro de verdad. Mientras tanto hay que consolarse con tener a Lucho. Así que bueno, gracias por venir. Oramos que el Señor la siga obrando en su vida. Gracias a cada una de las servidoras. Pero no se vayan porque tenemos, yo voy a pedir a las chicas, a las jovencitas, que pasen por aquí. Les tenemos un separador para sus Biblias. Es a propósito, para que usen Biblia. Para que usemos, eso no se puede poner en el celular de separador. Tiene que ser la Biblia de carne y hueso. Así que ahí lo tienen para recordar que estamos en manos de un Dios fuerte, en manos de un Dios que no nos suelta, en manos de un Dios amoroso, poderoso y soberano. Así que un aplauso para cada una de ustedes por haber tomado este tiempo.